Vamos a hablar de un libro que se centra en la historia de un balneario que además lo tenemos muy cerca, o lo tuvimos muy cerca, mejor dicho, el balneario de Santa Águeda, un libro que ha titulado Historia, anécdotas y curiosidades, y que se trata eso, de una inmersión en el siglo XIX, en los sombreros de copa, en los bigotes largos, en las levitas, un libro de historia que pone en valor también el interior de Guipúzcoa, el Alto de Deva, su naturaleza y su patrimonio. Pues tenemos al otro lado del teléfono a su autor, él es Juan Pedro Valenzuela, que además de autor de la obra, tenemos que decir que es descendiente de los fundadores y dueños del balneario. Juan Pedro, ¿qué tal? Arratsaldeón. Arratsaldeón, buenas tardes a todos. Aquí me gustaría destacar que en el balneario de Santa Águeda estuvieron jefes de Estado, jefes de gobierno, personalidades de la cultura, autoridades, muchísima gente. Por ejemplo, la reina Isabel II con su madre María Cristina, los presidentes de la Primera República, Emilio Castelar o el general Serrano. Jefes de gobierno, por ejemplo, Cánovas, Sagasta, Segismundo Moret, Mendizábal, Joaquín María Ferrer, personajes de la cultura, por poner algunos ejemplos. Juan Valera, la escritora romántica Gertrudis Gómez de Avellaneda, el ganador del Premio Nobel de Literatura José Echegaray, que estuvo muchísimos años, por cierto. Y esto solamente es la punta del iceberg, porque por Santa Águeda pasaron empresarios, alcaldes de grandes ciudades, políticos, magistrados, generales, aristócratas, altos cargos, banqueros. Y como prueba de esto, de lo que os estoy contando, todavía podemos admirar su soberbia fachada, la magnífica escalera imperial del balneario de Santa Águeda, que todavía está aquí con nosotros. Y todo esto que os cuento está inscrito como bien cultural con la categoría de monumento, en base a su mérito, la elegancia, el equilibrio de esto, ¿no? Y entonces, para mí ha sido extraordinariamente fácil y placentero enriquecer mi libro con todas las anécdotas que con tanta gente destacada pasó por Santa Águeda durante esos años. ¿Todavía está la escalinata y la fachada? ¿En qué estado está el edificio? ¿Lo podemos recuperar? Sí, está. Bueno, yo solo puedo agradecer al centro de San Juan de Dios, que es el que ahora mismo es el propietario de esa zona, pues que lo tienen muy bien conservado, y solo puedo realmente agradecerlo porque están haciendo un trabajo fantástico. Y de paso también me gustaría agradecer a la asociación Arrasate Ciencia del Cartea y al Ayuntamiento de Arrasate Mondragón su colaboración conmigo durante estos años. Pero el edificio es precioso, es realmente la envidia de los balnearios ahora mismo en el país. O sea, ya les gustaría el 95% de los balnearios poder presumir de tener esa fachada y ese entorno maravilloso que tenía Santa Águeda, ¿no? ¿Cómo se nota que tienes una ligazón familiar con el balneario? ¡Qué pasión! Sí. Mi identificación con el libro ha sido total y absoluta. Total. Y entonces he querido llegar hasta el fondo de la historia y me he dado cuenta de que era una historia realmente llena de telas de araña, una historia importante para Euskadi, y estoy verdaderamente muy, muy contento de haber realizado este libro, y como os digo, es ameno y creo que no tiene grandes... es fácil de leer, y sobre todo he evitado mucho utilizar palabras complicadas, frases largas. Lo único que me interesaba era realmente contar exactamente qué es lo que pasó con el balneario, y sobre todo mostrar cómo pasaban sus vacaciones las personas que llegaban de la corte en una época en la que no había turismo de masas ni la higiene corporal tal y como la conocemos ahora mismo. Claro. Entonces, sí. ¿Y qué pasó, Juan Pedro, el 8 de agosto de 1897? Porque a esta historia no le falta nada. Tenemos un magnicidio incluso. No, tenemos el magnicidio más importante en la península, sin ninguna duda, en la segunda mitad del siglo XIX. Porque Antonio Cánovas del Castillo era el superpolítico de ese momento. Era la persona, cuando era presidente del gobierno, del Consejo de Ministros, tal y como se decía en aquella época, era la persona más poderosa del país. Y por lo tanto, cuando llegaba a Santa Águeda, pues acudían a Santa Águeda, ahora voy a decirlo utilizando las expresiones de la prensa, los dioses mayores y menores del país, para tratar de granjearse su amistad, para tratar de ejercer influencia sobre él, en un momento en el que además él estaba especialmente distendido porque estaba de vacaciones. Y entonces era muy fácil abordar, o por lo menos las posibilidades de abordar al señor presidente del Consejo de Ministros en un momento distendido, eso era una cosa absolutamente, una oportunidad increíble que normalmente durante el año no se producía. Pero a mí me gustaría también decir dos cosas sobre Cánovas. Hay muchísimos personajes, pero sobre Cánovas dos. La primera es que yo dedico un capítulo entero a contar solo
lo que hacía el señor presidente Cánovas cuando estaba en Mondragón, porque es que acudió a Santa Águeda muchísimos años seguidos, desde antes de la Revolución llamada Gloriosa, de 1868, hasta que le mataron en 1897. Entonces, se pueden decir muchísimas cosas sobre pues, curiosidades y anécdotas que hacía el señor presidente del Consejo de Ministros cuando estaba tomando sus baños y aguas. Entonces, muchas veces el asesinato de Cánovas ha monopolizado la historia del balneario, pero yo lo que he querido es ponerlo en su restablecer y poner esa historia en su justo lugar, porque realmente fue un balneario excepcional. Y luego, por supuesto, eso sí, volviendo a la pregunta que me has hecho, dedico otro capítulo entero al asesinato de Cánovas. Y aquí tengo que decir una cosa muy importante, y es que nadie había escrito antes un libro sobre el balneario de Santa Águeda. Había miles de cosas, pero un libro sobre esto, no. ¿Esto qué significa? Que nadie se había interesado sobre el lugar del crimen. Curioso. Nadie se había interesado sobre cómo eran exactamente las infraestructuras, cómo era todo el entorno físico en el que se encontraba Cánovas, así como las circunstancias, el contexto de los distinguidos y refinados clientes que estaban en el balneario. Déjame decir una cosa, Juan Pedro, que este balneario estaba en Guesalíbar, en un barrio de Arrasate, claro, nos preguntan... y que este balneario, y es importante decirlo, Ya no se está. cerró después del asesinato de Cánovas del Castillo y luego se convirtió en un centro de salud mental. Eso es. Eso es porque la gente nos Sí, está claro, preguntando, nos dicen, ¿dónde está ese balneario? balneario? Bueno, estuvo en Guesalíbar, en Arrasate, pero efectivamente, y la estructura, parte de la estructura, como bien apuntaba Félix, se mantiene, pero con otros usos. Bueno, pues lo que sí me gustaría decir al final es que este libro puede perfectamente inspirar una película, Desde una luego. serie, un documental, porque después de más de 5 años de investigación y de estudio, aquí siempre estamos hablando de las novelas victorianas, de las series francesas, americanas. Esto es nuestra historia y aquí tenemos muchísimas cosas para hacer cosas, una producción de televisión española, y yo, por supuesto, de cualquier productora nacional o de donde sea, yo estaré encantado de colaborar porque creo que hay muchísimos elementos para hacer algo muy bueno. Juan Pedro, muchísimos éxitos, un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un Agur. abrazo. Agur, Bueno, agur, agur.